Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 12 de San Juan. Alabado sea el Señor. Habíamos quedado en el versículo 20. Y vamos a leer alternadamente, amén. Gloria al Señor. Desde el versículo 20 vamos a leer hasta el final. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Tiene por título, unos griegos buscan a Jesús. Leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la habrá. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora vendrá mi alma y diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel que le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que le dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser acusados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Habíamos visto, hermano, que ya estaba la fiesta de la Pascua, la última Pascua, necesito, de la vida de Jesús, donde en el día de la Pascua mismo, necesito, iba a ser crucificado. Y estos eran los primeros días, amén, gloria al Señor. Y habían tenido allí, dice el capítulo 12, amén, ya terminó, ¿no es cierto?, el ministerio público del Señor. Ahora se acerca, ¿no es cierto?, y está con los que le aman, con los que siempre estuvieron con Él, ¿no es cierto?, como que ya le dio su tiempo al mundo, habló, hizo milagros, tantas cosas, ¿no es cierto?, pero ahora en este tiempo, amén, que Él sabía, ¿no es cierto?, que la hora se acercaba, amén, gloria al Señor, Él quería estar cerca de los que le amaban, amén, gloria al Señor, y allí estuvo con sus amigos, estaba con sus discípulos, estuvo en esa cena, allí en Betania, donde María, ¿no es cierto?, derramó ese perfume a los pies del Señor, ¿no? Dice que los enjugaba con sus cabellos. Y una de las cosas, hermano, que vemos acá en esta actitud de María, hermano, que Dios nos ayude a nosotros porque uno se imagina esa escena allí, ¿no es cierto?, el Señor allí sentado y María a sus pies postrada, ¿no es cierto?, empapando, ¿no es cierto?, con ese perfume los pies del Señor, luego con sus cabellos, todo eso es una cosa, ¿no es cierto?, que lleva su tiempo, ¿no es cierto?, amén, pero mienten, ¿no es cierto?, las voces y las críticas, pero ella siguió con lo que estaba haciendo. Y eso nos enseña, ¿no es cierto?, a nosotros, que por más que se opongan, nos critiquen y tantas cosas, seguir con lo que nuestro corazón nos dicta, ¿no es cierto?, en la adoración al Señor. Y más que nuestro corazón, amén, por la palabra del Señor, porque Él se merece toda la adoración. A pesar de que cuántas veces, ¿no es cierto?, que era lo que quería el diablo, usando, ¿no es cierto?, a Judas Iscariote y a los que estaban allí, porque dice que no fue solo Judas. Los otros que estaban con él también dijeron, le dieron la razón a Judas, sí, Judas, tenés razón. Y ese comentario, esas voces hirientes, ¿no es cierto?, para detener ese tiempo, ¿no es cierto?, de adoración que María estaba dedicando al Señor. Pero ella siguió adelante. Amén, y que Dios nos ayude a nosotros, seguir al Señor, y se levantan voces y te critican y tantas cosas, seguir adelante, hacer como oídos sordos, ¿no es cierto?, a esas críticas y seguir adelante, amén, adorando y sirviendo al Señor. Aleluya, cuánto nos enseña María, ¿no es cierto?, gloria a Dios. Y aquí, hermano, aleluya, ya comenzó la semana, vimos, ¿no es cierto?, la entrada triunfal a Jerusalén, gloria al Señor, aleluya, y en cierto momento aparecen unos griegos, que la Biblia les llama también prosélitos, porque a todo están los judíos y están los gentiles, ¿no es cierto? Todo el que no es judío es gentil. De entre los gentiles había gente que creía en el Dios verdadero, en el Dios de los judíos. A esos gentiles se les llama prosélitos, ¿no es cierto? Es decir, que son gentiles pero se convierten a la religión judía. Amén, gloria al Señor. Y esos griegos, ¿no es cierto?, venían de donde ellos vivían, iban a la fiesta, habían venido a adorar a Dios allí en la fiesta en Jerusalén. Junto con todos esos peregrinos judíos que venían de todas partes, también venían esos gentiles a adorar a Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos muestra es que los judíos no entendían que Dios siempre tuvo cuidado del pueblo que no era judío. Y los judíos pensaban que Dios era solo para ellos. Amén, pero no, Dios siempre tuvo cuidado de los que no eran judíos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y uno dice, ¿por qué estos griegos no fueron directamente donde estaba Jesús para verlo? ¿Por qué tuvieron que llamar a uno de sus discípulos? Seguramente Jesús estaba en el lugar donde los gentiles no podían entrar. Porque dentro del templo, ¿no?, había distintas secciones, divisiones. Nosotros habíamos visto que en cierto momento Jesús estaba en el patio de las ofrendas, que era el patio de las mujeres, y había otro lugar donde hacían los sacrificios, y bueno, distintos lugares. Y había también, hermano, un lugar para los gentiles, el patio de los gentiles. Allí podían estar, seguramente estaban ellos, ¿no es cierto? Pero seguramente Jesús estaba en otro lugar del templo donde les era prohibido el acceso a los que no eran judíos. Gloria al Señor. Entonces, y qué tremendo, hermano, porque hay un historiador judío que creo que vivió en la época de Jesús, por lo menos en el año 70, cuando conquistaron Jerusalén, él vivía.
y no era cristiano, ¿no es cierto? Pero era historiador, él dice, tiene sus libros, hay un libro que se llama Antigüedad de los Judíos, que él cuenta, ¿no es cierto? Y de eso, aunque no está en la Biblia, esto se sabe por ese historiador judío, ¿no es cierto? Costumbres y cosas que había, que seguían los judíos, cosas como eran las distintas partes de Jerusalén, y todo eso está todo escrito, y las costumbres, ¿no es cierto?, de los judíos. Entonces, en uno de sus libros, dice este historiador que estaba el patio de los gentiles porque Dios siempre pensó en los gentiles que tenían acceso también y derecho a adorar a Dios. Y en ese patio de los gentiles dice que por allí, donde terminaba el patio, en la pared, estaba escrito que los gentiles no podían pasar para el otro lado, bajo pena de muerte. Por eso, Pablo dice a los Efesios, amén, vamos a leer allí en Efesios 5, Alabado Dios. 5:28. Por eso no es casualidad, ¿no es cierto?, las cosas que están escritas, por ahí están escritas y se usan esas palabras, ¿no es cierto? No es 5:28, es 5:2. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Miren lo que Pablo le dice a los efesios, que los efesios eran gentiles, ¿no? Y miren lo que le dice él, Pablo, en su carta. Porque él, refiriéndose a Cristo, ¿no es cierto?, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cuando dice ambos pueblos hizo uno, ¿a qué? Ambos se dirige a dos pueblos. ¿Qué pueblos eran? El judío y los gentiles. De ese pueblo hizo un pueblo solo. Amén. ¿Y qué dice? Derribando la pared intermedia de separación. Amén. Así que posiblemente había esa pared, ¿no es cierto?, que decía los gentiles no pueden pasar para allá. Amén. No dejaban. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasaba? Los gentiles iban al templo a adorar a Dios. ¿Y qué era lo que había en el patio de los gentiles? Donde la idea era, ¿no es cierto?, que allí los gentiles llegaran a adorar a Dios también, aunque no pudieran pasar para las otras partes del templo. ¿Qué había allí? Allí era donde los judíos habían puesto su mercado. Y ahí había vacas, y había ovejas, y había palomas, ¿no es cierto? Y uno se puede imaginar el olor y la suciedad y todo lo que había viendo animales allí. A ese lugar, ¿quién podía, ¿no es cierto?, adorar a Dios en un lugar así, en un ambiente así? Entonces vemos, ¿no es cierto?, el desprecio, amén, que había de parte de los judíos por los gentiles, ¿no? Y estos gentiles, y qué tremendo, porque siempre los siervos de Dios y David mismo, ¿no es cierto?, amén, siempre estuvo rodeado, porque cuando habla, y cuando nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, de la vida del rey David, vimos los que le rodeaban, y habla de los pereteos y geteos y todo eso, esto todo era gente gentil que servía, ¿no es cierto? Pero hay un versículo tan precioso, hermanos, de un gentil, amén, que servía a David cuando el hijo de David, Absalón, se sublevó, ¿no es cierto? Aleluya, y se sublevó contra su padre, ¿no es cierto?, y lo quería matar. Y allí estaba, ahora me olvidé el versículo, 1 Samuel 15, 19, 19 al 21. Segunda de Samuel, si quieren busquen, si no escuchan, hermano. Segunda de Samuel 15, porque quiero citar esto, hermanos, para ver cómo había gentiles en aquel tiempo que eran fieles a David, amaban al siervo de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque amaban al Dios del rey. Y dice acá, y dijo el rey a Itai Geteo, a ese gentil, ¿no es cierto? ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo:
vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Qué preciosa es la respuesta, hermano. Que sea esa respuesta, necesito que el Señor también reciba de cada uno de nosotros, amén, cuando alguien quiera impedirnos seguir al Señor, ¿no es cierto? Pero vemos a través de toda la palabra de Dios que siempre hubo gente gentil, esto, que amaban a Dios, amén. Y estos griegos entonces llegaron allí, ¿no es cierto?, queriendo, amén, adorar a Dios en esa fiesta, y seguramente, yo no sé si ellos vinieron, que escucharon de Jesús y venían pensando que capaz lo podían conocer a Jesús, o capaz allí en la fiesta o en el lugar donde se quedaron, no sé qué podía haber pasado, pero ellos escucharon hablar de ese Mesías. Escucharon hablar que había llegado un hombre, ¿no es cierto?, que hacía milagros, que sanaba, que decía que era el Mesías, que era el enviado de Dios. Porque, y qué precioso, ¿no? Porque dice acá el versículo 21, estos, es decir, los griegos, esos, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esa palabra, bueno, ver a Jesús, no es como los judíos que eran los que estaban constantemente diciendo: Señor, muéstranos señales, haz señales, y ellos lo que querían era ver a Jesús. Es decir, que algo había llamado en su corazón la atención, ¿no es cierto?, el deseo de verlo. ¿Quién era ese? Capaz querían adorarle, yo no sé lo que querían hacer, ¿no es cierto?, pero ellos no pedían señales como pedían los judíos, que tantas señales habían visto. Ellos querían verlo a Jesús. Y seguramente nosotros no dice acá, no explica bien nosotros si Felipe y Andrés lo llevaron a Jesús, o Felipe y Andrés llevaron a los griegos hasta donde estaba Jesús. No dice esa respuesta que le da el Señor, no se sabe bien, no se entiende bien si se la da solo a Felipe y Andrés o se la da a Felipe y Andrés a los griegos que estaban allí. Seguramente porque el Señor nunca rechazó a nadie, seguramente que aceptó la visita, de esos griegos, ¿no es cierto? Y les dijo esto, ¿no? Dice el 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Habíamos visto esto, que muchas veces cuando alguien quería hacer algo, o él se escondía y decía porque aún no había llegado su hora, pero ahora abiertamente dice: ha llegado su hora. Cuando dice acá, ha llegado su hora, ¿a qué se refiere? ¿A qué hora? A la muerte. Amén. Ahora no dice, hermanos, amén, gloria a Dios, ha llegado la hora para que me maltraten, para que me crucifiquen, para que me hieran, para que me golpeen, para que me pongan la corona de espina. No, él no dice así. Él dice: para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque ese era el motivo. Él tenía que pasar, hermanos, por todo eso tremendo que sabemos que pasó, pero él veía el final. Él veía que iba a ser glorificado. ¿Y qué quiere decir glorificado? Glorificar a Dios y cumplir el propósito de Dios, que era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, porque no era la gloria de Dios, tal vez algunos pensaban, o los discípulos mismos pensaban, que la gloria de Dios era que se sanaron enfermos, era que se resucitaron muertos, era que un leproso fuera sanado. No, la gloria de Dios era dar la vida eterna por el mundo. Esa era la gloria de Dios. Amén. Y eso era el propósito. Y el Señor no veía. Por eso dice Isaías, profetiza y dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma. Él vio más allá. Amén. Aleluya. Él vio más allá. Después de eso veía, ¿no es cierto?, no veía el sufrimiento, sino veía más allá, la gloria de Dios. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y acá le uso una expresión que era muy común, ¿no es cierto?, que era fácil para entender, amén, cómo se podía lograr eso, cómo podía ser que esa hora que le llevaba a la muerte podía resultar para vida. Y acá él lo explica, ¿no es cierto?, de una manera fácil que hasta un niño lo puede entender. Porque si un niño va a plantar, usted tiene una semilla, está cortando zapallo y dice: anda a plantar esta semilla, pero ¿cómo voy a plantar esa semilla si está verde? ¿No es cierto? No, y acá entonces él usa esta ilustración. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí en estas pocas palabras, él explicó tantas cosas que seguramente que esos griegos que estaban con esa ansiedad
y esa vacilación que no sabía qué era, cómo era la salvación, cómo se obtenía la salvación, acá el Señor les explica, amén, a través de un sencillo proceso, ¿no es cierto?, de un grano que cae en tierra. Y allí, hermanos, uno no lo ve porque está enterrado. Uno se supone si de repente alguno abrió la tierra y vio, y el grano se desintegra, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser? Pero así fue, ¿no es cierto? Y allí después ese grano, amén, se pudre en la tierra y allí comienza a dar frutos. Amén. Y así comparando, ¿no es cierto?, la vida del Señor entregada, amén, cuando decía si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿A qué se refiere? A su muerte. Amén. Aleluya. Si el grano de trigo no hace eso, queda solo. Está el grano, ¿no es cierto? A veces han encontrado, ¿no es cierto?, de faraones y ricos que lo han puesto en sus tremendos sepulcros, ¿no?, con granos allí. Y están allí los granos, no hicieron nada porque no cayeron en tierra. Amén. Gloria al Señor. Pero Él diciendo, ¿no es cierto?, que si Él moría, amén, iba a ser para dar vida, amén, gloria al Señor, que iba a ser, amén, para multiplicar, amén, la vida. Y cuando dice acá, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, porque solo en el sentido de que no iba a cosechar frutos de almas salvadas. Él podía negarse a morir en la cruz, porque fue voluntario, ¿no es cierto?, y podía volver al cielo, y allá no iba a estar solo, porque iba a estar el Padre, iba a estar los ángeles. Amén. Pero ¿por qué dice queda solo? Porque no iba a llevar, amén, a la gloria a los hombres, amén, a los cuales le habían ido a salvar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ya que vemos que hay muchos frutos, hermano, amén, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo acerca de esto? ¿Preguntar, aportar? Pero cuántas cosas, ¿no es cierto?, que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo pueda ministrar en nuestras mentes, en nuestros corazones y poder entender, hermanos, lo que es, porque también nos habla a nosotros, a morir para nosotros mismos. Amén. A no vivir para el mundo. ¿Cuánto fruto da el cristiano que muere? Amén. Entregando su vida a Cristo, porque también el bautismo es un símbolo de eso, ¿no es cierto? El bautismo es un símbolo que muere al mundo y resucita a una nueva vida. Y todo cristiano tiene que morir al mundo para poder dar frutos para Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Aclarar más, sí, hermano. Aportar algo, sí, que es tremendo, porque algo tan sencillo explicado, ¿no?, y tan profundo a la vez, amén, y a veces tan difícil de entender, ¿no?, que Dios nos ayude. Amén. Y yo escuchaba de alguien que decía que una vez andaba en un pueblito y salió para afuera. Yo me imaginaba cuando el pastor andaba, ¿no es cierto?, y andaba un hombre ahí en sus herramientas queriendo arrancar un tractor para salir, y le quería hablar de la vida eterna y del cielo, y era como difícil, dice, enseñarle, pero de repente el Señor lo iluminó y le hizo esta misma ilustración, esto del grano que cae en la tierra y cómo después da fruto. Y dice que el hombre quedó como sorprendido y entendió. Amén. Y cuántas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor lo hace sencilla. Los hombres somos los que complicamos muchas veces, pero el Señor hace sencilla para que todos puedan entender, hermano. ¿Amén? ¿Alguien más quiere aportar algo más? Aleluya. Y sigue el Señor. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermano, y muchas veces, hermano, en el Evangelio encontramos palabras similares a estas, que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y esa palabra, hermanos, aborrecer, no quiere decir odiar o despreciar, sino que es prioridad. Amén, eso es. Y yo meditaba en la palabra, ¿no es cierto?, porque dice el que ama su vida la perderá. Y Pablo mismo le escribe en la carta de los Efesios, que habla a los hijos, los esposos, todo, y en una parte le habla a los maridos y dice, amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces digo, y la palabra de Dios se contradice. El hombre, tanto el hombre como ama su cuerpo. Amén, porque dice que tiene que amar a la mujer como a su mismo cuerpo, que ama su cuerpo. Entonces no se puede contradecir con esta palabra que dice que ama su vida la perderá, sino que quiere decir poner prioridad en las cosas de Dios. Amén.
Gloria. ¿Y cómo vemos, hermanos, que eso? Amén, porque ¿qué es lo que dice acá el versículo 42 y 43? Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Y entonces a esto se refiere el Señor. Amén. El que ama su vida la perderá. ¿Qué hacían esos fariseos que creían en él, pero no lo confesaban? Amaban a su vida. Amén. Amar la vida, ¿no es cierto? Es amar las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender claramente eso, ¿no es cierto? Porque de ahí surgieron y surgen y siguen surgiendo tantas religiones falsas, tantas sectas. Amén. Porque todo el mal de esta palabra. ¿Cuánto, no es cierto, de antes, no es cierto? Y hasta ahora. Cuando dice que el que ama su vida la perderá, ¿no es cierto? Y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. ¿Y cuántas sectas salen, ¿no es cierto?, de monjes? La vez cuando andábamos en Israel, ¿no es cierto?, llegamos a un lugar, creo que era el Jardín de la Tumba, ¿no es cierto?, pero después había un tremendo edificio, ¿no es cierto?, y allí la guía nos dijo, ese es ¿cómo se dice cuando están las monjas? Un convento. Ese es el convento de las Carmelitas Descalzas. Nunca había escuchado eso, ¿no es cierto? Las Carmelitas Descalzas. Y me decía el hermano Andrés que salió del catolicismo, ¿no es cierto? Que eran católicas, que son una rama de los católicos, ¿no es cierto?, que llaman carmelitas y andan descalzas por con un sentido de abnegación, que se desprenden de las cosas del mundo. Dice que a veces, aunque esté frío, andan descalzas. Dice que nadie las ve, me decía el hermano Andrés. Que si van los familiares a llevarle algo, están así, ¿no es cierto?, como una ventana, esas como las puertas de los bancos, ¿vio?, que van girando así, ¿no es cierto? Y le meten, pero dice que no las ven a ella, le meten las cosas y no se ven. Y así tanto, ¿no es cierto?, de abstenerse, ¿no?, de vivir en solitario, porque no aman este mundo, no es eso, no es lo que el Señor quiso enseñar. ¿Cuándo? Porque si no, ¿cómo se va a salvar el mundo si los cristianos se encierran? ¿Cómo se van a salvar las vidas si los cristianos se encierran? Pero cuántas hubo y hay todavía conventos y no salen nunca y están por allá. Allá en Israel vimos conventos, en el Monte Carmelo y un convento de los católicos, creo que no salen tampoco y todos así, ¿no es cierto? Pero es toda. Y bueno, como dice también Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, que vendrán religión, ¿no es cierto?, que prohibirán casarse y abstenerse, como que ese abstenerse y ese privarse no es amar el mundo, no, están errados, hermano. Amar el mundo no es participar de las cosas del mundo. ¿Alguien quiere explicarlo de otra manera? Sí, hermano. Y aparte que dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es lo que decía el Señor, pero digo, lo que es que no entender, necesito tomar mal la palabra de Dios. Pero cuántas cosas vemos hoy día, ¿no es cierto?, que se encierran, que no salen, ¿sí, hermana? Y uno escucha testimonio y eso, y de lo que se maltrataban físicamente, se agarraban de latigazo y dormían en el suelo, no sé si lo siguen haciendo, pero... Yo hace años escuchaba testimonios de curas que después se convirtieron a Cristo y así, no sé, se prohibirán casarse. ¿Cuántas cosas vinieron después en de violación y tantas cosas? Pero había curas, por ejemplo, que escuchaba, dice que de repente ese hermano que daba testimonio decía que estaba en la noche y iban en un barco, no me parece que se iban por ahí, y de repente un grito ensordecedor de alguien, y era un cura que se cortó el pelo, hermano, porque sentía deseo. Digo, qué tremendo, hermano, porque su religión inculcó eso, ¿no es cierto?, que era algo natural para el ser humano, ¿no es cierto? Y tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas habrá? Porque me acuerdo cuando estudiamos, y creo que los que estudiaron acá historia de la iglesia, hermano, cuando había conventos de un lado monjas y del otro lado los curas, ¿no es cierto? Y en el medio fosas con fetos enterrados allí, porque las monjas estaban embarazadas de los curas. Cosas tremendas. Entonces yo digo, que querían hacer algo que el Señor no pide, guardar, hacer ese sacrificio que el Señor no pedía, ¿no es cierto? Y el pecado se manifestaba peor, ¿no? Qué tremendo, hermano. Pero que Dios nos ayude, que ama su vida, la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. ¿Y qué sería, hermano? Somos sencillos, comunes, gente de aquí, trabajadora, ¿no es cierto?, pobre. ¿Qué sería para nosotros en la vida diaria aborrecer la vida en este mundo? ¿Qué sería? ¿Qué piensan ustedes que es aborrecer la vida en este mundo? Por ejemplo, no ir a una comida con compañeros de trabajo que sabe que va a haber bebidas alcohólicas, que va a haber cuentos, que va a haber cosas de todo allí, ¿no es cierto? Eso es aborrecer. Porque para el mundo, ¿qué es? Disfrutar la vida. Vamos a ir a disfrutar esta noche, que vamos a comer gratis, que vamos a tomar gratis, que nos vamos a divertir. Y eso, ¿no es cierto? Eso es para los mundanos. Pero el Hijo de Dios, cuando aborrece esas cosas, en esto está siguiendo a Cristo. ¿Qué otra cosa sería aborrecer la vida en este mundo? Despreciar algo que uno no aprecia. Amén. Y sabiendo que capaz mintiendo en algún negocio por el patrón tenga un beneficio material. Sí, pero sabe que no tiene que mentir, y aunque pierda, por eso dice el salmista, que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Y tantas cosas, hermano, cosas sencillas, ¿no es cierto?, que cada día al trabajar, al estudiar, al salir a la calle, aborrecemos. Yo ya no voy con eso, no estoy con eso. ¿Qué, hermana Dayana? Por ejemplo, a mí me pasa de que cuando hay un cumpleaños en la familia o alguna reunión, y tengo una hermana que es lesbiana, y si ella, yo sé que ella va a ir, yo no voy a ir, porque no estoy de acuerdo con eso, porque va ella con su pareja. Igual que cuando me pasó en el cumpleaños de Celina. Yo le hice la invitación a ella y ella se nos enojó y nos dijo que ella no iba a ir, pero qué tremendo era el enemigo, ¿no? Porque queriendo hacer sentirnos mal a nosotros, me dijo, yo no voy a ir porque no invitaste a mi pareja. Y ya ves que hace 4 años que estoy con ella. Y yo digo, yo te amo a vos que sos mi hermana, pero no acepto eso, que es un pecado delante de Dios y es mal testimonio de para la iglesia también. Amén. Gloria a Dios, porque es así, ¿no es cierto? Pero tantas cosas sencillas que cada día, ¿no es cierto? De repente, tantas cosas, ¿no es cierto? Una empleada doméstica, ¿no? Allí la patrona le dice, mirá, te dejé allí algo que te va a refrescar, ¿no es cierto? Pero tiene alcohol, o tantas cosas, entonces se priva, y aunque esté solo y nadie le vea, ¿no es cierto? Está delante de Dios. Amén. ¿Alguien más se le iluminó que quiere compartir algo? Nosotros nomás cuando nos compartimos que fuimos a llevar la Biblia, regalo a aquella familia y tal, aparecieron con el vaso. Sí, me acuerdo que éramos nuevitos y se casaba un compañero de trabajo de él y fuimos a Salvador, porque eran del barrio prácticamente, y le llevamos una Biblia de regalo. ¿Qué le vamos a regalar una Biblia? Y aparece la cuñada muy contenta de adentro, ¿no es cierto? Con 2 vasos, ¿no es cierto?, allí, para nosotros. Y no tengo que decirle gracias, pero nosotros no tomamos más. Y ellos quedaron como que era cosa de otro mundo, pero hay que hacer así, ¿no es cierto? Amén, que Dios nos ayude, porque en cosas sencillas, porque uno a veces piensa, bueno, una orgía, no, pero cosas sencillas. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que aborrecer? Amén, gloria a Dios. Porque queremos, ¿no es cierto?, tener la vida eterna. Amén. También en nuestro hogar, como aceptamos nuestros hijos, familiares, es cierto que está en el pecado. Amén, que Dios nos ayude, hermano, porque eso también, cuando a veces, ¿no es cierto?, bueno, el pastor tiene los hijos apartados. Muchos de ellos han estado, ¿no es cierto?, juntados antes de casarse, pero en la casa, ¿no es cierto?, no practican, no van a quedarse a dormir cuando no están casados, ¿sabes? Y tantas otras cosas. En mi caso, porque ellos fuman, no van a fumar en casa. Porque ellos toman, no van a fumar en casa, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Aborrecer, que a veces duelen, ¿amén? ¿Y cuántos hay a veces que hasta no van a pasar las fiestas con nosotros, pero o sea que aquí no va a haber bebidas, ¿no? Pero bueno, duele, ¿no es cierto? Pero es así. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Sí, Gabriel. Yo con respecto a lo que decía Jesús de no amar su propia vida, aborrecer. Y me acordaba cuando Pablo le dice en el discurso a los líderes, ¿no?, que le dice que le habían llegado mucho como alerta a los hermanos que le iban a tener padecimiento, pero él dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Amén. ¿No? Quiero que acabe mi carrera con gozo. Porque, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos,
por quedar bien, ¿no es cierto? Por un familiar, y tantas cosas, hermano, porque por ejemplo, yo me acuerdo que había en el barrio antes cuando empezamos y teníamos un anexo y había una viejita que ella no se perdía los cultos, pero siempre, nunca tenía victoria. ¿Pero qué? Había un bautismo de un nieto en la iglesia católica y allá iba. Y así, repartirlo. Entonces, como decía Gabriel que citó ese pasaje, ¿no? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Porque esas cosas, usted de repente queda bien con la persona y pierde el gozo del Señor. A ver, pierde la bendición de Dios. Y a veces, hasta el casamiento, ¿no es cierto? Cumpleaños de 15, de repente salen bailando, invitan a bailar. ¿Cuántos hay, hermanos? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántas cosas? Porque a veces por quedar bien uno va, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos ha pasado? Me acuerdo que en la iglesia en June estaba en la fiesta de 15 y bueno, estaba en un grupo de jóvenes allí y los otros bailando. Pero de repente pasa uno y arrastra, lo agarra de la mano uno que estaba sentado y va y lo lleva a bailar. ¿No? En eso, ¿qué se baila todo con él? No, eso que bailan así, trencito, tipo trencito, así, ¿no es cierto? Y claro, y después el muchacho disciplinado porque bailó. Y siempre dice, yo no fui que bailé. Bueno, pero ¿para qué fue? ¿No? ¿Para qué fue? Si no hubiese ido, y así, por eso, cuando uno tiene que pensar, antes de tomar la decisión, no voy a ir, pero no voy a participar, me quedaré. ¿Cuántas cosas puede hacer el enemigo? ¿Cuántas cosas, no? Entonces uno tiene que pensar. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Sí, hermana Vanessa? Que hace unos días atrás apareció cosa con una cajita que tenía un poquito de vino, ¿no? Y la puso en la heladera. Y a los días no la tomó, porque si toma un vasito cada tanto, se lo medio y tomar así. Y apareció con otra, y yo le digo, vos disculpame, le digo, está todo bien, le digo, vos haces lo que vos quieras, le digo, pero por favor no me lleven de la heladera, porque si no lo vas a tomar mañana, yo se lo digo. Le digo, acá no. Amén. No, porque uno que antes hace esas cosas, ¿verdad? Y el enemigo viene, ¿no? Y digo, uno tiene que tratar de frenar para no caer uno también, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá hay un punto, ¿no? Me acuerdo que también hace años, cuando no era común en las casas tener heladera, y había una vecina que me pidió para poner alguna cosa en la heladera. Y por allá apareció con cerveza el marido. Digo, no, esto no, una carne, una comida sí, pero esto no. Y tantas cosas, y la gente se ofende, y uno queda mal, porque uno se siente mal, pero más vale no perder, como decía esa palabra, ¿no es cierto? Sí, hermano. Me pasó un tiempo que iba en el micro con toda la gente de la barra y lo había bajado así un mandado que no sé, ahí todo, ahí, tráeme esto, otro. Por allá uno dice, tráeme un tabaco, no sé qué, y no le agarré la plata. Y los otros saltaron, a Machuca le vas a pedir, decían no. Sí, eso nos ha pasado mucho en el hospital, hermano, cuando está cuidando a alguien y el de al lado te dice, no voy a jugar aquí, no, vas para abajo, cualquier ojo, jugame la quiniela. No sé, no, la verdad que eso no. Sí, hermana. También me pasó que, claro, con Jorge teníamos el hábito de ir a baile, íbamos seguido y todo, nos regalaban las entradas y todo. Entonces, claro, él hace unos días atrás estaba escuchando música en la cocina y mientras cocinaba yo estaba en mi cuarto. Y cuando voy allá lo veo que estaba bailando solo y dice, vamos a un baile, vamos a un baile. Y me tiraba. Yo siempre que él me decía yo, no. Y el otro día dije, ¿cómo reaccionará él si yo le digo lo contrario? Bueno, vamos. Me revolé los ojos, ¿qué va? Y ya no me molestó más. Entonces digo, gracias Señor, porque dentro de todo eso. Y tantas cosas, ¿no es cierto? Y que duelen. Yo me imagino las parejas, ¿no es cierto? Cuando el esposo no es creyente, ¿no es cierto? Cuánta lucha, pero hay que hacer, el Señor lo da la fortaleza. Sí, hermana. Yo cuando me aparté, pero nunca agarré vicios, digamos, nunca fumé, nunca tomé, no me drogué, nada de eso. Pero la música era mi vicio. Y era la música del mundo, todo lo que daba en casa siempre. Llegué una vez, inclusive le dije a Vanessa, si alguna vez llegó a estar internada en CTI, vos llevás mi música y poneme porque yo sin música no puedo estar. Pero desde que entré en la iglesia prefiero tener la radio apagada con tal de no escuchar nada de eso. Y yo me acuerdo, hermano, también, es lindo a veces hablar de estos temas que no se hablan en un culto, ¿no? Pero por ejemplo eso de la radio prendida, ¿no es cierto? Hay creyentes que están todo el día con la radio prendida. Y a veces se le ha visto, dice, no, pero lo que pasa es que a mí me gusta estar informado.
Pero en eso, si uno quiere estar informado, sabe que está en hora informativa y prende la radio ahí para escuchar el informativo. Porque en ese hay música de todo tipo. Hablan de cualquier cosa, están hasta alabando al diablo, ¿no es cierto? Por allí sale un astrólogo y el horóscopo. Y uno va a estar, todo eso, hermano, eso está allí, no están los demonios. Entonces digo, hasta eso uno tiene que tener dominio propio para controlarse en esas cosas, ¿no? Las rifas. También. Por ejemplo, los cristianos no participamos de rifas, hermano. Aunque por ahí hay muchos que hacen rifas para hacer ingresos para la iglesia. Eso no se hace, porque ¿qué es la rifa? ¿En qué se está esperando? Si usted compra un número de rifa, ¿en qué está esperando? La diosa fortuna, ¿no? A ver que le cae, si lo favorece. Está, ¿no es cierto?, participando en un juego de azar. Hay muchas cosas ahí. Ahora, yo tuve niños chicos, ahora los que tienen niños, ¿qué hay en la escuela? Le mandan a vender rifa. ¿Qué hace su niño? Porque si no vende, dice, la maestra me resta o me pone en penitencia. ¿Qué hacemos, hermanos, ahí? ¿Qué ha hecho usted? Colabora. Amén. Colabora. Usted tacha eso, no pone nada, ¿no es cierto? Y le da a su niño lo que usted ponga. Y bueno, decía, tu maestra, yo no compro rifa. Amén. Pero manda esa colaboración. Cuando van niños a casa a comprar rifa, que por lo general son baratas, son 10 pesos, una cosa así, y bueno, tomá y poné tu nombre. Porque sabemos que a los niños los obligan. No sé, ¿alguien más que quiera aportar algo? Sí, cuando compro ración 2x3 también. Ah, sí. Y no sé cómo tal, tomá un cosito para rellenar. No, gracias, me quedan mirando como si esto tan Sí, allá en la panadería siempre, una cosa u otra siempre están allí. Ahora ya no nos dicen más nada, pues ya saben. Pero cantidad de cosas. Porque usted lo hace una broma, o lo hace ahí para quedar bien delante del otro. Y si llega a salir, ¿no? Y dicen, la hermana fulana salió sorteada. Que Dios nos ayude, ¿no? Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Seguimos. Y qué maravilloso el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios, porque dice el 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, que no podemos servir al Señor si no le seguimos. ¿Y qué es seguir al Señor? Es ir a los lugares donde sabemos que el Señor va a estar. Es hacer las cosas que el Señor hizo. Decir las cosas que el Señor dijo. Amén. Eso es seguir al Señor. Mejor que yo era nueva y me llamó la atención de una hermana, amén, que sus hijos grandes, ¿no es cierto?, le decían, vamos mamá a las termas. Vamos, porque igual vos no te bañás, vos te quedás por allá. Y ella le dijo, ¿por qué voy a ir a un lugar donde Dios no está? A ver, entonces el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Vamos a ir donde el Señor sabemos que está. Amén. Vamos a hablar lo que el Señor está de acuerdo que hablemos. Amén. Vamos a hacer lo que el Señor está de acuerdo que hagamos. Y qué maravilloso. Y si donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué promesa, hermano. Qué maravilloso, no es en vano. Amén, porque todo eso que hablamos, que se abstienen de tantas cosas, que andan descalzas, que se abstienen de esto, que se abstienen de otro, que no se casen, que se abstienen de alimentos, ¿no es cierto? Llegarán un día ya con las manos vacías y al infierno, ¿no es cierto? Si no se arrepienten antes y no ganaron nada. Pero nosotros, si nos abstenemos de cosas que son para nuestro bien, ¿no es cierto? Porque si nos abstenemos, el Señor hace abstener de cosas porque es para bien. Pero todavía, ¿no es cierto? Dice, y donde yo estuviera, aquí estará también mi servidor. ¿Cuántas promesas, hermanos? Amén, gloria al Señor. Amén, de que no es en vano. Amén, de que el Señor va a recompensar. Aleluya, aquí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, y ese sirviere está en un verbo que quiere decir continuamente.
No es que si tengo ganas, voy o no voy, si quiero, no quiero, no me quiero mejor. No, continuamente. Me siento bien o me siento mal. Quiero o no quiero, llueve o hay sol, ¿no es cierto? Continuamente. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y qué maravilloso, hermanos. Amén. Ser honrados por Dios. Amén. Qué maravilloso. Y el profeta Samuel le dijo una vez, amén. Dijo una vez, ¿no es cierto? Que ahí lo tengo apuntado acá. Yo honraré a los que me honran. Amén. Yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo de esto? Sí, hermana. Fabián. Amén. Gloria a Dios. Hace unos años, cuando Mateo iba a la escuela, tenían un viaje a Montevideo y justamente jugaba a Uruguay y lo iban a llevar a ir al estadio ese, no me acuerdo cómo es que se llama el estadio ese, y bueno, y con Mateo hablamos así y le dijimos, no vas a ir porque no podemos orar por vos, que vas a estar en un lugar donde Dios no está. Y si vuela una botella, si vuela una bala o algo, y cómo Dios no va a estar, Dios no te va a proteger. Era niño pequeño. Y bueno, y se quedó, y la maestra lo quería llevar a toda costa. Y nosotros dijimos que no iba a ir ahí porque iba a estar en una cancha de fútbol, y era Uruguay que iba a jugar, o sea que iba a haber mucha gente, ¿no? Muchas cosas. Y uno sabe de esas cosas, y ese es el temor a Dios también, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, pero yo oro por él y tal, Dios lo va a guardar. Lo va a guardar si está en un lugar que realmente como Es así. Dios va a estar. Amén. Que Si Dios está nos ayude. cruzando, por ejemplo, por un lugar donde está, si tuviera que ir para un lugar donde están jugando, pero él no entra, pero tiene que pasar por ese lugar, es diferente. Y Dios lo va a guardar, pero no está en ese lugar que yo decía, es un lugar infernal, está el diablo reinando ahí, porque digo, se dicen malas palabras, yo tengo la cancha en el fondo y es impresionante. Sí, tremendo. Pero digo, ¿cómo le vamos a pedir a Dios, cómo vamos a orar que Dios lo guarde? Era un niño igual, ¿no? Pero digo, nosotros estamos permitiendo que él vaya. Y entonces no lo dejamos ir. Y decía la maestra, pero no va a conocer, yo no sé si era el Estadio Centenario o algo así, no va a conocer el lugar. Y no importa, lo importante es guardar su vida. Amén. Y tantas cosas, hermano. Y yo digo lo que es ahora la escuela, ¿no es cierto? Porque en el tiempo mismo que Gabriel era chico, cuando iba a la escuela, a una de las maestras le habían tocado hacer yoga. Hermano, y el yoga no es un ejercicio, no es un deporte. El yoga es una religión oriental. Y uno le daba lástima y yo pasaba por la escuela y Gabriel por allá solo, por si uno más, no sé qué día que no se juntaba. Y Débora también estaban afuera. Ajá, afuera, ¿no es cierto? Y hablaba con la maestra como que tiene una estúpida, lo menos, ¿no es cierto? Porque creían esas cosas, que yoga no era bueno, que yoga para ellos era como algo que ayudaba en la clase, pero no, digo, el yoga es una religión y es diabólica. ¿Qué? Más diabólica era la maestra, pero son cosas que hay que enfrentarlas, ¿no es cierto? Y no es fácil, ¿no? Pero tenemos que saber aborrecer lo malo, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Y acá pasamos, hermano, a estos versículos, ¿no es cierto?, donde habla el Señor, y ahí, hermano, uno ve, ¿no es cierto?, la humanidad de Cristo. Gloria al Señor, porque Él habla, no sé qué tiempo había pasado, pero seguramente Él acá estaba solo con sus discípulos, ¿no? No sé qué tiempo había pasado desde que estuvo con los griegos, no sé dónde estaba en este momento, ¿no? Pero Él habla, amén, y abre su corazón. Y los discípulos ven al Jesús humano allí, ¿no es cierto? Y pienso que a ellos les habrá sorprendido esta palabra que Jesús dijo. Porque dice, ahora está turbada mi alma. Y turbada, hermano, y en otro de los pasajes paralelos de los evangelios dice, estoy turbado y hasta la muerte. Es decir, que había un dolor, turbada mi alma quiere decir un dolor intenso, una agonía, un sufrimiento del alma. Y ahí, yo me acuerdo cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podían entender los discípulos aquel que sanaba a los enfermos? Que sabía consolar a los afligidos, que daba palabras, que siempre tenía, ¿no es cierto?, palabras de victoria, que siempre sanaba, que siempre liberaba, ¿no es cierto? Y ahora decir que Él estaba en esa situación, como que los discípulos era tal vez difícil aceptar que Jesús, tan victorioso, tan poderoso, tuviera
con su alma turbada a esa situación, ¿no es cierto? Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor estaba allí, sabía que le faltaba poco tiempo para ir a la cruz y sabía que para eso había venido, para dar salvación, porque la misión de Cristo no fue solo sanar a los enfermos y libertar, sino era salvar, dar vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y Él podía, yo me imagino, no sé, como una balanza. Como esa balanza que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en la conciencia, ¿no? De pesar qué es lo mejor. Y cuando ese qué diré, como que cuando uno dice, ¿qué hago? Porque a veces no es que elegir entre lo malo y lo bueno es fácil. Pero cuando las dos cosas puedo hacer, ¿qué elijo? ¿Qué hago? Y Jesús pensando, ¿qué diré? ¿Qué hago? Yo puedo evitar todo este sufrimiento, no ir a la cruz. Pero el mundo se pierde, las almas no van a ir al cielo. Yo puedo evitar sufrir, puedo evitar tantas cosas. Pero si yo le pido fortaleza al Señor y paso por esto, millones van a salvarse. El ser humano va a poder ser salvo, todo aquel que quiera, podrá ir al cielo. ¿Qué hago? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Es como relata Mateo cuando él estaba allí en el Getsemaní y le dice al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Porque estaba la tentación y estaba que él podía hacerlo si quería, porque él no fue obligado, él lo hizo por amor. Pero a la misma vez se responde, mas para esto he llegado hasta ahora. Y él le dice al Padre, ¿no es cierto? Si quieres pasa en esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros, hermanos, amén, gloria al Señor, de no ser apresurados para tomar decisiones, de no ser apresurados para emitir juicios, sino pensar, si yo digo esto, puede pasar esto, esto y aquello, más vale me callo. Ahora, si yo digo esto, puede mejorar tal situación, puede pasar esto, y hay más bendición, y hay más oportunidad, entonces hablo. Pero digo siempre, pesar. Y yo pienso que el Señor allí pesó. Y aunque tenía que enfrentar el sufrimiento y la cruz, iba a ser mucho más grande el resultado. Amén. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Podía hacerlo? Sí. Mas para esto he llegado a esta hora. Y allí hizo como una oración. Y así que Dios nos ayuda también a nosotros, ¿no es cierto? Así como Nehemías fue, ¿no? Que dice lloró. El rey le preguntó algo y dice lloré. Y hermano, en eso no es que se arrodilló, lloró. En la mente. En el momento, ayúdame, Señor, guíame. Y ahí, ¿no es cierto? En ese momento, ¿no es cierto? De tentación, de duda, de esa turbación en que estaba el alma del Señor, su vida. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Que lo que yo haga, Señor, traiga gloria a tu nombre. Y cuántas veces nosotros en esas encrucijadas, en esos momentos, ayúdame, Señor. Que yo no traiga vergüenza a tu nombre, sino que tu nombre sea glorificado. Entonces vino una voz del cielo. Dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado, habla en tiempo pasado. ¿En qué el Padre había sido glorificado a través de Jesús? A través de los milagros, de las enseñanzas, amén, de todo lo que el Señor había hecho en su vida. Ahí el Padre fue glorificado. Y cuando dice, y seré glorificado, y lo glorificaré otra vez, ¿cuándo? Cuando Él, ¿no es cierto?, entregara su vida en la cruz y después resucitara. El Señor, el Padre estaba seguro, ¿no?, que el Señor lo iba a hacer. Y dice la multitud que estaba allí y había oído la voz,
decía que había sido un trueno, y otros decían un ángel le ha hablado. Ahora, hermano, ¿qué cuando hay un corazón duro y que no quiere creer? Porque si el Señor dijo en el 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, es que esa voz fue clara en el cielo. Pero ellos no querían. Digo, qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, cuando un familiar o el ser que más amamos, quien sea, por más que vea, no quiere creer, hermano, no quiere y no le podemos abrir el corazón ni nada, no podemos meter la mano en el cerebro ni en el corazón, es la persona, ¿no? Y acá también porque escuchando la voz decir, no, un trueno, no fue una casualidad, no, mira, a veces está dando tormenta, un trueno, o cuando de repente un ángel le habló, pero negando, ¿no es cierto?, que el Padre estaba con el Hijo, que Él era el Mesías, ¿no es cierto? Y entonces ahí el 31 dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, amén. Y esa obra aquí en la cruz del Calvario, esa entrega del Señor, era para vencer al diablo, amén, gloria al Señor. Cuando el diablo nos ataca, recordemos que Él está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El diablo está vencido, tenemos que reclamar su promesa, hermano. Amén, gloria al Señor. Y que Dios nos ayude, hermano, amén, a saber citar la palabra. Porque yo pensaba, hace poco estaba orando, y no es lo mismo, me parece, no sé, ustedes opinen también, decir, Dios mío, ayúdanos que el diablo quiere destruir la iglesia, o decir, tú has prometido, Señor, que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. ¿Qué es lo mejor? La palabra. Amén. Y tantas otras cosas, esto que puedo decir, Señor, ¿alguien se ilumina con algo? Pero citar la palabra. No, Señor, me impide, tengo lucha y no quieren que venga, sobre todo a veces los jóvenes o una esposa, necesito que está sujeta al esposo, él me quiere dejar ir al culto, pero tú prometes en tu palabra, Señor, que nada me separará del amor de Cristo. A ver, citar la palabra. A ver, sí, hermana Juanita. Una aflicción, una prueba, tú dice tu palabra, tú darás Amén. a la salida. Amén. No centrarnos en el problema y nos victimizamos allí, somos unos pobrecitos y lloramos, ¿no es cierto? Señalando, Señor, la heladera está vacía, no sé qué voy a hacer. Señor, tú has prometido que tú eres mi pastor y que nada me falta. No citar la palabra. Amén, que Dios nos ayude, hermano. Amén, gloria al Señor. Y acá, ¿no es cierto?, el Señor dice que faltaba poco, ¿no es cierto?, para que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A qué se refiere, hermano, cuando dice, si yo fuere levantado de la tierra? ¿A qué se refiere? A la cruz. Amén. Aleluya. Y a todos atraería cruz, hermano de Cristo. ¿A cuántos atrae? Amén. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre, siempre poniendo dudas y cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Tantas veces el Señor le había dicho, tantas veces había demostrado quién era, ¿no? Pero todavía tenían oportunidad, porque dice el versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hermano, y el Señor estaba por ir a la cruz, ¿no es cierto? Pero esa palabra también es para nosotros, porque hoy estamos acá y hoy tenemos la oportunidad. Todavía estamos bajo la gracia. Amén, pero no sabemos cuándo la puerta de la gracia se va a cerrar. Entonces hasta hoy tenemos luz, amén, podemos creer, amén, gloria al Señor. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aleluya. Precioso Dios. Dicen, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, porque aunque faltaba poco, pero todavía faltaba, amén, y él no quería adelantarse a los planes de Dios. Pero a pesar, dice que ha hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, y ahí se refiere al cierto Isaías 53, cuando comienza diciendo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón
y se conviertan y ellos salen. Ahora, hermano, uno cae así y dice, como si el Señor endureció el corazón, ¿qué van a hacer? Si el Señor lo endureció. Pero no es así. Es que ellos endurecieron el corazón y Dios después lo dejó. Lo mismo, ¿no es cierto?, pasaba con Faraón. Amén. Dice que fue Moisés con las primeras señales y Faraón endureció su corazón. Y cantidad de veces iba y después que Faraón salía libre, ¿no es cierto?, de alguna plaga y endureció Faraón su corazón. Pero en las últimas plagas, ¿qué dice? Y endureció Dios su corazón. Y es así, hermano. La gente no cree y niega una y otra vez y Dios los deja. Le deja una mente reprobada, como dice, ¿no es cierto?, agente de San ¿no? Porque uno a veces le dice, bueno, pero ¿qué van a hacer pobres si Dios endureció el corazón? No, ¿qué van a hacer? No, es que ellos endurecieron y después Dios los deja. Y pierden, ¿no es cierto?, porque pierden la salvación, pierden, ¿no es cierto?, la sanidad, tantas bendiciones que Dios da. Isaías dice, el 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo, y eso es lo que vimos hoy, ¿no? Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Qué triste, hermano, creer y por miedo a ser señalados, a ser expulsados, tanta cosa, a perder estatus, ¿no? Negar al Señor. Así lo hicieron ellos y así lo sigue haciendo tanta gente hoy. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados del Señor. Ahora me vino a la mente unos hermanos que hace años fueron al Chaco y consiguieron trabajo para recolectar algodón. Horrible, si quieres que te lastima todo, acá la planta de algodón tiene una espinita, pero hasta con los niños juntando algodón. Y el dueño de ese campo dice que había muchos creyentes que eran dueños de campos, así, gente rica. Y el dueño del campo dice que era creyente donde estaba este hermano. Entonces él llegaba a trabajar y a Dios le bendiga. Y un día dice que este hombre le dijo, no me digas Dios te bendiga, porque si no, dice, los otros van a darse cuenta que somos hermanos y van a pensar que yo te va a morir. Digo, qué tremendo, hermano. No quería que un hermano pobre le diga, hermano, ¿no?, amar la gloria de los hombres, ¿no? Digo, qué triste, así, eso se ve, hermano, hay. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y creemos en Cristo, amén, y creemos en Dios. Y creemos a Cristo, creemos a Dios, porque el Cristo habla la palabra de Dios. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para eso vino el Señor, para iluminar nuestras vidas. Ahora sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Amén, qué maravilloso, hermano. Aleluya. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no reciba mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Qué importante, hermano, es la palabra. Es dar la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Un día, aquel que escuche la palabra, aunque parece que le entró por un oído y salió por el otro, pero la recibió, la escuchó, como sea, en una radio, a través de alguien, ¿no? Un día eso le va a juzgar. No va a poder decir, yo a mí nunca me hablaron. Yo nunca escuché. No. Tal día, la palabra llegó, la palabra te va a juzgar. Porque dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. La palabra de Dios es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros. Que lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios. Porque esa es la palabra que trae vida. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Y las preguntas. Amén. Aleluya. Bueno, primero el bosquejo. El punto C, ha llegado la hora. Versículo 20 al 23. Los griegos vienen a conocer a Jesús. Versículo 24 al 26. Jesús explica por qué está dispuesto a enfrentar la muerte. ¿Por qué está dispuesto a enfrentar la muerte? Versículo 27 al 28. En la hora crucial Jesús expresa su determinación.
Versículo 28 al 30. El Padre testifica de Jesús desde una voz en el cielo. Versículo 31 al 33. Jesús claramente proclama su muerte. Versículo 34 y 36. ¿Vivirá el Mesías para siempre? Versículo 37 al 41. Jesús expresa su incredulidad a la luz de la profecía del Antiguo Testamento. Versículos 42 y 43. Algunos de los gobernantes tienen una fe débil en Jesús. Y versículos 44 al 50, un llamado final a creer. Jesús hace un último apasionado llamamiento a la multitud. Vemos, hermanos, cómo hasta el final el Señor estuvo, nosotros, llamando al arrepentimiento. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué razón se acercaron los griegos? Pregunta 2. ¿A qué se refiere el verso 24? Y pregunta 3. ¿Cuánto Jesús glorificó al Padre? Dios les bendiga.